Buenas tardes, hermanos. Es un placer poder estar con ustedes, aunque sea por medio de este medio, y poder compartir un poco de la palabra de Dios. Me hubiera gustado mucho estar con ustedes, pero Dios sabe todas las cosas y no es en este momento que podía yo estar ahí. Pero con mucho gusto quisiera sentarme con ustedes a platicar, más que predicar, más que enseñar, eh, simplemente tener estos pensamientos que hemos sido tan afortunados de recibir de parte de la reverenda Hicks y definitivamente de parte del Señor en su palabra. La palabra de Dios nos enseña que vayamos a las Escrituras para ver si lo que se dice es cierto. Y eso es lo que amo de este mensaje, que siempre podemos ir a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos hable, nos diga lo que tiene que decirnos. Así que vamos a empezar. En esta ocasión me gustaría compartir sobre los 4 espíritus de orgullo, que es donde el Señor me dijo que quería que fuera, y espero que sea de bendición para ustedes y que abra sus ojos para que puedan ver algo de una manera nueva y distinta. Pero antes de empezar, cerremos nuestros ojos por un momento y pidámosle al Señor que nos ayude en esta jornada que tenemos por delante. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú has puesto sobre la mesa. Y te pedimos, mi Dios, que tú la bendigas. Bendice tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Limpia nuestros oídos para poder oír, nuestros ojos para poder ver, nuestro corazón para poder sentir y nuestra voluntad, Señor, para poder ser hacedores de ella, amándola, abrazándola, queriéndola, Señor. Permite, Padre, que las lágrimas de gratitud salgan de nuestros ojos para sembrar y regar la semilla, Padre, dentro de nosotros, que pueda crecer y dar fruto. Bendice a mis hermanos, Señor. Tú sabes su necesidad, yo te ruego que tú satisfagas esa necesidad, porque lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de empezar, me gustaría leer con ustedes la introducción que la hermana misma hace a este estudio, porque nadie mejor que ella para poder decirnos lo que es el orgullo. Y me gustaría leer nada más esta porción para ustedes. Dice, el orgullo es el origen de todos los pecados. Es un imán que constantemente apunta a un solo objeto. Ese objeto somos nosotros mismos. El orgullo es como el ático de una casa, que se encuentra en la parte más superior y vacía de la casa. El orgullo se come al individuo como un cáncer en su mente, la destruye y mueve todas las acciones del hombre. Es como un gusano que se devora las cosas preciosas del tesoro que Dios nos ha dado. El orgullo hace menos las virtudes de los demás por medio de insultos o de palabras detractoras. El orgullo odia a los superiores y se burla de los inferiores, porque ninguno es igual a nosotros. El orgullo llena este mundo con dureza, severidad y desprecio. El orgullo se asemeja a una serpiente enroscada cuyo fundamento es el alma, siempre buscando emponzoñar el alma en contra de la mente humilde de Cristo. El orgullo, en su misma naturaleza, es ingrata, que solamente piensa que merece más. El orgullo fue lo que hizo que Lucifer se lanzara en los cielos en contra de Dios y luego viniera Adán en el paraíso. Fue lo que hizo que Saúl perdiera su reino y Nabucodonosor también y quedara completamente aislado de la sociedad del hombre. Hizo que Amán perdiera su lugar en la corte del rey. El principio del orgullo empezó en el cielo, pero su continuidad es en la tierra y su destino es el infierno y el lago de fuego. El orgullo trae vergüenza al hombre, quien salió de la tierra, pero perdió todo lo que Dios le había dado, porque quería ser completamente independiente de Dios, aunque el hombre es completamente dependiente de la misericordia de Dios por su vida misma. De manera entonces que vemos que el orgullo es un mal tremendo
que ha venido sobre el hombre y que causa que el hombre pierda su camino. Si son tan amables, vayamos al libro de Proverbios y vamos a ver esta advertencia que Dios hace sobre el orgullo. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, nos encontramos que la palabra de Dios dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, perdón. ¿Qué es el temor de Jehová? Temor no significa que le tengamos miedo a Dios como si nos fuera a hacer algo malo. La palabra temor aquí es reverencia en hebreo. De manera que la reverencia a Dios, este temor reverencial a Dios, a Jehová, es aborrecer el mal. Y luego nos da una descripción de este mal. Y en el primer punto nos dice la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, aborrezco. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que una vez que somos mordidos por este veneno, esta ponzoña del orgullo, inmediatamente la soberbia empieza a subir en nuestro corazón. ¿Qué es realmente la soberbia? Es un orgullo supremo que, como le decía la hermana hace un momento, piensa que no hay ninguno que sea igual a nosotros, solamente nosotros sabemos, solamente nosotros podemos, solamente nosotros entendemos, nadie es más como nosotros, los demás son tontos, no entienden, no pueden ver, solamente yo. Y una vez que la soberbia entra en nuestro corazón, empieza la arrogancia, que es el segundo punto, y nos hacen perder esa humildad de la mente de Cristo y nos lleva a un abismo de mal y de destrucción. Y no nada más nos destruye a nosotros, pero destruye a todos los que están a nuestro alrededor. Nos volvemos arrogantes en contra de Dios, nos volvemos arrogantes contra aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que debemos respetar a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros, porque todo poder que ha sido puesto es de Dios. Y no dice si son buenos, si son malos. Por ejemplo, el sacerdote Elí era un mal sacerdote, era un mal hombre, pero nunca ven a nadie levantando un dedo en contra de él, porque Dios dice: no te va bien, no haces bien en poner tu mano sobre un ungido de Jehová. Dios castiga a sus propios siervos, aquellos que él unge, pero también los recompensa y los defiende. Y fue Dios quien se encargó de Elí, no fue el hombre. Pero hay gente que en su arrogancia piensa que puede poner las manos directa, físicamente o indirectamente, espiritualmente, con su boca, en contra de aquellos que Dios ha puesto. Y no hacemos bien. Aún nuestros gobernantes debiéramos orar por ellos y bendecirlos y pedir a Dios por ellos, en lugar de pasárnoslas hablando mal de ellos y detractándolos y destruyéndolos con nuestra boca, con nuestro sentimiento. La arrogancia piensa que nunca va a encontrar el final, que es la cosecha de lo que está sembrando. De manera que podemos seguir pecando sin ningún obstáculo según nosotros, siempre saliéndonos con la nuestra, tan solo porque Dios tiene paciencia de nosotros y nos da tiempo para arrepentirnos. Pero la arrogancia finalmente termina donde termina toda arrogancia, que es en un infierno del alma, del corazón, del cuerpo, de la vida misma del individuo y muchas veces de aquellos que amamos más, arrogantes. Y dice, y el mal camino. ¿Qué es este mal camino? La palabra mal significa perversidad, fraude, significa algo difícil de lidiar con ello, alguien que siempre es contrario, siempre oponiéndose, alguien dispuesto o predispuesto a la desobediencia y a la oposición, ser adverso, contumaz, desafiante, desobediente, insubordinado, rebelde, ingobernable. Hay una cantidad enorme de más descripciones de este mal. ¿Y qué es este mal camino? El que tomamos
por nuestra propia decisión, tratando de encontrar nuestros propios deseos, nuestros propios logros fuera de la voluntad de Dios. Y todo empieza con orgullo, con esta soberbia, crece en arrogancia y termina llevándonos por un camino de destrucción. Finalmente dice, y la boca perversa. Esta perversidad de la cual nos habla aquí significa ser malo, natural o moralmente. Significa aflicción, calamidad, molestia. ¿Encuentran ustedes muy a menudo molestos por la manera como la gente hace las cosas? A final de cuentas, ¿no es Dios quien lo permitió? De manera que su molestia contra quién es contra Dios mismo, quien está en todas las cosas y en todas las personas. Y esta aflicción, adversidad, dolor, calamidad, daño, que significa también, ¿cuántas veces en nuestra molestia, porque no nos gustan las cosas, porque nosotros sabemos más, nos encontramos trayendo no nada más aflicción a los demás, pero a nuestro propio corazón, a nuestra propia alma, y perdemos nuestra paz? Y vivimos en una contienda continua y de dolor y aflicción, porque tememos que alguien nos vaya a hacer menos, que alguien vaya a decir algo de nosotros, defendernos a toda costa de lo que los demás están haciendo, diciendo. Y todo tiene su base en la soberbia, en el orgullo. De manera que el Señor nos da una advertencia sobre el orgullo de una manera muy especial, porque es la manera como perdemos más rápidamente nuestra relación con Dios. El orgullo es algo tremendo y peligroso. Me gustaría ir con ustedes rápidamente a algunas citas que nos dan un poco más de visión sobre este orgullo. En Proverbios capítulo 13, Proverbios capítulo 13, versículo 10, nos encontramos esto. Ciertamente la soberbia parirá contienda, mas con los avisados o los sabios es la sabiduría. De manera que es una persona sabia la que evita contiendas, pero el soberbio, la semilla de la soberbia siempre va a cosechar contiendas. Hay gente que vive continuamente peleándose con todo el mundo. ¿Y de dónde vienen las contiendas? Viene del deseo de proteger nuestro ego, nuestro yo, nuestro hombre malvado, el hombre viejo, que trata de ser como Dios, de ser Dios, de demostrar que sabemos más y podemos más y entendemos más. Y todos los demás se vuelven una amenaza que trata de quitar del trono a nuestro yo. Porque al final del día, los demás quieren también que su yo esté en el trono. Y se vuelve una competencia y una lucha y una batalla. Pero aquel que es avisado, aquel que es sabio, encuentra cuál es la sabiduría que hoy es, que Dios es la cabeza de todas las cosas. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Dios, temor a Jehová. Y la primera cosa que debiéramos temer es tratar de usurpar su trono y tomar el lugar que no nos corresponde como un juez injusto, cuando el único juez justo es Dios. Porque, hermanos míos, ¿qué sabemos nosotros de los demás, de su vida? ¿Qué sabemos del camino por el cual Dios los ha llevado y sus padecimientos y dolores, sus necesidades? ¿Qué sabemos nosotros de ello? Pero juzgamos simplemente de una manera rápida en lugar de considerar lo que Dios quiere. Vayamos ahora a mismo Proverbios en el capítulo 14. Proverbios 14. Vamos al versículo 3, que nos dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Nuestras propias bocas, nuestros propios labios se van a volver nuestros amigos o nuestros enemigos, porque con las palabras de nuestra boca
¿Vamos a ser juzgados y vamos a ser castigados o vamos a ser redimidos o perdonados? Nos dice que la boca del necio tiene una vara de soberbia, porque la soberbia castiga a los demás por tratar de quitarlos del trono donde ellos creen que merecen estar. Pero los sabios evitan eso. Vayamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Vamos a ir al versículo 18. Proverbios 16, 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cuál es el fin de la soberbia? Que Dios va a venir y nos va a quebrantar. Y nuestro propio pecado nos va a alcanzar y nos va a castigar y vamos a quedar hechos pedazos, porque no podemos nosotros pensar que somos Dios y salirnos con la nuestra. Tarde o temprano vamos a terminar quebrantados y rotos y vamos a caer. La soberbia no tiene un fin bueno, una recompensa buena. Siempre termina en dolor y sufrimiento. Finalmente, vayamos al libro de Proverbios otra vez, capítulo 29. Proverbios 29. Vamos a ir al versículo 23. Bueno, voy a empezar en el 22 y 23. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. De manera que aquel que tiene soberbia, todo el tiempo está enojado, está furioso, peca continuamente con su boca y sus acciones, pero finalmente su propia soberbia lo derrota y lo hace caer. Pero el humilde de espíritu continúa con el lugar donde Dios lo puso y su honra, porque no pelea por la exaltación, no teme la caída. El que está arriba es el que puede temer caer, pero el que permanece abajo no tiene a dónde caer, está en paz. De manera entonces que vemos cómo el pecado empezó a consumir al hombre. Pero, ¿cuál es el origen de esta soberbia? ¿Cuál es el origen del pecado? Todo pecado, toda soberbia, empezó en el cielo y de ahí descendió a la tierra. El pecado siempre empieza en el lugar alto y su fin es abajo. Ahora, veámoslo en nosotros mismos. ¿Dónde empieza nuestra soberbia? ¿Dónde empieza nuestro pecado? Empieza en la parte alta de nuestro ser, que es nuestro espíritu y nuestra alma, y nos empieza a corromper por dentro. Y finalmente desciende a nuestro cuerpo, la parte baja, y toma raíz ahí y empieza a hacer acciones. Lo mismo sucedió en el cielo. Empezó el pecado en el cielo. Dios desde el principio tuvo criaturas que había creado en el cielo. No es el tiempo para hablar de todo eso, pero mencionémoslas. Por ejemplo, tenemos a Leviatán. Leviatán, que viene de la palabra Leví, no era otro más que un ángel que Dios había creado, y ni siquiera quiero llamarlo como ángel, porque um, en realidad no es un ángel, pero definitivamente un ser angelical en un sentido. Y esta criatura llamada Leviatán, Dios la puso para ser el encargado de servir como un ministro, como un sacerdote en los cielos, y en realidad sobre toda criatura. Pero de ahí su nombre Leviatán, que tiene su origen en Leví, o el sacerdocio levítico. Pero el sacerdocio levítico es un sacerdocio inferior al sacerdocio de Melquisedec.
que es eterno, quien le fue dado solamente es del Padre. Él es el sacerdote de Melquisedec sin principio ni fin, sin padre ni madre, y le fue dado a su Hijo, Jesucristo. El corazón de Leviatán se llenó de enojo y de envidia, porque él pensó que él merecía ese lugar más. Podríamos hablar de las muchas razones que lo llevaron a tal conclusión, pero no tenemos tiempo. Pero baste decir que Dios nunca lo escogió para ser un sacerdote de Melquisedec, solamente un sacerdote bajo el orden levítico, temporal, inferior. Y eso lo enfureció. Y la soberbia tomó su corazón y empezó a pecar. La soberbia siempre nos hace pensar que merecemos más y que lo que Dios nos ha dado no es suficiente, porque queremos lo que mi hermano tiene, algo que no fue señalado para mí. En lugar de crecer donde Dios me puso y ser agradecido por ello. Lo vemos otra vez en Lucifer, un ángel especial, un querubín. La Biblia le llama el querubín cubridor, quien fue asignado para guardar todas las semillas de los hombres en los lomos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que también que allí encontró el pecado. Vayan conmigo, por favor, a Isaías 14. Y probablemente ya lo saben, pero es bueno repasarlo. Isaías capítulo 14. Vamos a empezar en el versículo 9 y vamos a partir de ahí. Y dice, el infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Y está hablando del fin de Lucifer. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también enfermaste como nosotros? ¿Y como nosotros fuiste? Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cuál fue el resultado de la soberbia o del orgullo de Lucifer? Que finalmente va a terminar en el sepulcro del lago de fuego, y la gente va a decir, ¿tú también? ¿No que eras tan grande? Eres como nosotros. Tú pensabas que eras tan grande y mira, aquí estás muerto, enfermo, destituido. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. En otras palabras, estaba diciendo, voy a subir a lo alto donde está el Padre y voy a sentarme junto a las estrellas de Dios, que se refiere a los otros ángeles, y voy a ensalzar mi solio, mi trono, voy a poner mi trono junto al de Dios y yo voy a reinar con Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré. En otras palabras, yo voy a emitir los juicios favorables y no favorables y voy a reinar en el lado del aquilón o el norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ven dónde llevó la soberbia de Lucifer? Hacerlo pensar que era igual a Dios Padre mismo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Perdón. Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra cada uno en su casa. Mas tú
Echado eres a de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. De manera que vemos que el fin de Lucifer, de la soberbia que tomó su ser, no es otra cosa más que el lago de fuego y la destrucción. Disculpe un momento. Vayan conmigo, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Vamos a empezar en el versículo 13, donde otra vez nos vuelve a hablar de Lucifer. Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de las piedras de fuego has andado. Lucifer tenía como una de sus trabajos, como una de sus metas, anunciar la venida del Hijo de Dios a los hombres, que entonces estábamos en forma de semilla, en forma de piedras de fuego, como la palabra los menciona en estos versículos. Y él tenía el trabajo de anunciar a Jesús, pero en lugar de ello, se convirtió en este ser lleno de soberbia que pensó que era más importante que Jesucristo. Y empezó a tratar de afectar a todas las semillas, las cuales muchas fueron afectadas y creyeron en él. Pero vean cómo empezó la soberbia. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Esta palabra perfecto significa completo. Lucifer fue hecho de una manera completa y perfecta, terminado, hermoso, maravilloso, un ángel de luz, increíble, con sabiduría, con belleza, con música, pero empezó la maldad dentro de él. Su belleza lo corrompió y lo hizo pensar que era más de lo que realmente era. ¿Y qué es lo que hace la soberbia con nosotros? Dios nos da dones, nos da cosas con las cuales poder hacer su voluntad y hace cosas a través de nosotros, pero el hombre tiende a robar estas cosas y a pensar que él es los dones que Dios le dio, pero no es cierto. Porque Dios nos dio un don no significa que seamos algo, significa que tenemos un don de Dios. Y si Dios nos usa, no fuimos nosotros, fue Dios dentro de nosotros y su espíritu y su palabra y la capacidad que nos dio para ayudarnos unos a los otros. Él nos da la vida, Él nos da el trabajo que tenemos, el dinero que tenemos, sino que podríamos hacer. Todo lo que necesitamos es que el Señor nos quite el aliento 3, 4 minutos y estamos muertos. ¿Qué tenemos de nosotros? Pero tomamos la gloria de ello, pensamos que somos nosotros lo que Dios nos dio y nos corrompemos y la soberbia empieza a crecer. La soberbia y la ingratitud es el mismo pecado, son los dos lados de la misma moneda. Y la ingratitud siempre va a decir, yo merezco más. O no merezco esto, merezco otra cosa. ¿Qué es más? Y eso es lo que pasó con Lucifer. A causa de la multitud de tu contratación,
Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón. En otras palabras, se hizo altivo, la soberbia lo llevó a la altivez a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. De manera que cuando nosotros dejamos que la soberbia, el orgullo nos toque, nos muerda, empezamos a ensuciar el templo de Dios que es nuestro cuerpo o nuestro santuario. La palabra de Dios dice en el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario. ¿Qué santuario? Este santuario de nuestro ser, este cuerpo que es de Dios y que no nos pertenece a nosotros. En Primera de Corintios capítulo 3 nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Por lo tanto, tenemos la obligación de mantenerlo limpio, consagrado a Dios. La soberbia lo único que hace es destruirlo y ensuciarlo. Así que dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos al versículo 7. Y estamos hablando de justo antes, bueno, en el momento que está empezando la tribulación en la tierra, un poquito antes, y cuando el Señor viene y arrebata a los suyos y se los lleva en el arrebatamiento o el rapto. Versículo 7 dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. De manera entonces que nos dice que en este tiempo Lucifer va a ser lanzado fuera del cielo junto con Leviatán y ya no van a tener entrada en el cielo. Ahorita todavía tienen entrada, no viven ahí, fueron arrojados al suelo, pero siguen subiendo. Y sube el acusador, primero nos tienta, nos hace caer y luego sube y le dice a Dios, ¿te das cuenta de tu hijo? ¿Te das cuenta de tu hija? Mira cómo se comportan. Y nos acusa con Dios, pero viene a tentarnos de día y de noche, cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, en nuestros sueños. Trae palabras extrañas a nuestro oído y nos hace pensar que son nuestras y las abrazamos y pecamos en contra de Dios. Pero ese día su soberbia va a tener un final y va a caer. Y es una bendición saber esto. Así que nos encontramos como este orgullo empezó en el cielo, pero termina en la tierra. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a ver aquí dónde vamos a empezar. Vamos a empezar en el 11 y el 12. Bueno,
11:2. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra pelea no es con nuestros hermanos. No importa lo que hagan, lo que digan, nuestra pelea no es con ellos. Despertemos, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y Dios tiene un ejército, pero el enemigo también tiene un ejército. Tiene capitanes, tiene príncipes, tiene ejércitos y demonios y diablos. Y tienen que ver con estas cuatro categorías que nos da aquí. Principados. Hay ángeles malvados caídos que están sobre la tierra dirigiendo y guiando a aquellos que están en el poder y les dan dones para seguir haciendo los designios de Lucifer. Nuestra lucha es contra estos ángeles que están manejándolo todo, llevando a la gente a la destrucción, y contra potestades o poderes, estos poderes que son señores de este mundo también, poderes que vienen y le infuyen, perdón, no infuyen, pero le dotan a la gente que está en el gobierno de muchos lugares y no del gobierno, pero en industrias, en todo tipo de cosas, con poder real del enemigo para llevar a este mundo donde tiene que ir, donde el enemigo lo quiere llevar, pero donde Dios está permitiendo que vaya, porque este mundo va a tener que ir a una tribulación. Pero en el momento que este mundo esté cerrando su mano sobre nosotros, en ese momento el Señor va a venir y nos va a sacar de aquí y vamos a ser arrebatados. Gracias a Dios. Pero nuestra lucha es contra estos gobernadores de estas tinieblas, contra esos señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires, que tienen que ver con la parte elevada de nuestra mente y de nuestro espíritu, pero también en los cielos, que continuamente están haciendo una batalla con nosotros. Y así como la batalla empezó en los corredores del cielo, en ángeles que se levantaron en contra de Dios, la Biblia nos enseña que una tercera parte de los ángeles se rebelaron en contra de Dios y Dios los echó fuera, pero siguen teniendo acceso, no viven ahí. Pero el enemigo sabe que su tiempo es corto y finalmente va a ser lanzado fuera del cielo, porque el Señor va a preparar un hogar en la Nueva Jerusalén para su esposa, y el enemigo no tendrá entrada nunca más. Pero mientras tanto, hoy tenemos esta batalla que tenemos que hacer en la tierra y en nuestra propia tierra, ¿sí? Por lo tanto, el Señor quiere que crezcamos para poder llevar a cabo esta batalla y resistir. En el versículo 13 dice, ah, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Así que el Señor nos dice, hay una batalla que se está llevando a cabo y tenemos nosotros que pelearla. Es una batalla de vida o muerte. Pero, ¿dónde la vamos a pelear? ¿Con nuestros hermanos? No, vamos a pelearla dentro de nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza luciférica que nos controla. Mientras tanto, tenemos que aprender qué es esto de la soberbia, del orgullo. Am, si son tan amables en dibujar una estatura de verdad y una cruz, vamos a ver bueno, no creo que vayamos a ver los 4 puntos, pero se los voy a dar. Los 4 puntos sobre el orgullo. Y en la parte inferior de esta cruz pongan número 1, y la Biblia nos habla del espíritu de orgullo, de basilisco o áspid, que ataca nuestra voluntad.
el espíritu de orgullo, de áspido basilisco, que ataca nuestra voluntad, que tiene que ver con el lado del atrio, donde estaba en el tabernáculo el altar de bronce o de juicio, donde está sangre, fuego y agua. Y luego, en el segundo punto de nuestra estatura, vamos a poner la serpiente dorada de orgullo que ataca nuestra mente o nuestra alma, que tiene que ver con el candelero o la mente humilde de Cristo, la luz humilde de Cristo. Tercer punto, en esta estatura de verdad, tenemos el águila dorada de orgullo que trabaja en nuestro corazón o fuera de nuestro corazón, que ataca nuestro espíritu, que tiene que ver con la mesa de los panes en la estatura del tabernáculo. Y finalmente, el cuarto punto es el león dorado de orgullo, que obra a través de la puerta de nuestro ojo para deleitarnos en el poder, que tiene que ver con nuestro cuerpo o la batalla en nuestro cuerpo. De manera entonces que, y sé que no tenemos mucho tiempo, pero avanzaremos tanto como Dios nos permita. Vamos a ver este primer punto, este espíritu de áspido, de basilisco, de orgullo, de áspido basilisco, que ataca nuestra voluntad. Este espíritu de orgullo siempre está resistiendo la verdad, siempre se opone a la voluntad, pero gracias a Dios, Él nos dio sangre, fuego y agua para combatir contra este espíritu de orgullo. Sangre, la sangre tenía tres formas principales de manifestarse en el Antiguo Testamento, en tres ofrendas principales: sangre por el pecado, sangre de consagración, o la ofrenda de consagración, y la ofrenda de sangre de paces. Todas las demás ofrendas caen en una de estas tres categorías. Y Dios nos habla de estos tres tipos de sangre que Dios nos dio para combatir el orgullo dentro de nosotros. En el lado de fuego también hay tres lados. Está la luz del fuego, los dones del fuego y el poder del fuego. Y en el agua tenemos tres lados: el bautismo en el nombre de Jesús, la muerte y la vida de Jesús. Y se encuentran aquí en este lugar donde nos ayudan a batallar contra el orgullo en nosotros. Por ejemplo, demos un ejemplo. El Señor dijo: cuando vayas a un lugar y te rechacen, sacúdete el polvo de los pies. No te vayas con el rechazo de la gente. El rechazo es como el polvo. Una vez que el polvo llega y tapa los poros de nuestra piel, ya no sudamos. Impide que saquemos el desecho de nuestro cuerpo y la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo. El polvo quita una sensibilidad del tacto. Si alguna vez han tenido polvo en su mano, no sienten tan claramente como cuando sus manos, perdón, están limpias. Y el Señor quiere que tengamos manos limpias. Dice: levantando manos limpias, sin iras ni contiendas. Y tenemos que lavar nuestros pies en el lavacro de Dios todo el tiempo, porque todo el tiempo tenemos dudas y se vuelven iras y se vuelven contiendas en contra de Dios y en contra de los hombres. Y nuestros pies se cubren de polvo, del rechazo de la gente. Y el Señor dijo: lava tus pies, no lleves el rechazo. Vete a otro lugar, habrá otro que sí quiera la verdad, pero tú no te lleves el rechazo de la gente, porque el rechazo nos hace orgullosos y decimos: me rechazas, yo también te rechazo. Yo ya no te voy a servir. Yo no quiero hacer esto ya. Si Dios no va a mover su corazón, ¿yo para qué lo hago? ¿Hay alguno de ustedes que alguna vez haya dicho: después de todo lo que he hecho por ti, me pagas de esta manera? ¿Qué es lo que está hablando dentro de nosotros?
nuestro orgullo. Pero la Biblia dice, haced todo a mí, hacia mí. Y si lo que estamos haciendo, hablando de Jesús, si todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él, aún nuestro servicio a la gente es por Él y para Él, si alguien no lo acepta o alguien lo desprecia, no es a nosotros a quien está despreciando al Señor que nos envió. El Señor les dijo a los discípulos, no es a ustedes a quienes están rechazando, me están rechazando a mí. Son demasiado soberbios en pensar que son ustedes a los que están rechazando. Al quien están rechazando es a mí. De igual manera, hermanos míos, si nosotros lo que hacemos lo hacemos por el Señor, cuando la gente rechace, no nos rechaza a nosotros, rechaza a aquel que nos envió, rechaza a aquel que puso en nosotros la habilidad de hacer algo. Y si nos limpiamos los pies, no nos vamos a llenar de soberbia y de enojo. El enojo viene por nuestra soberbia. El resentimiento no es otra cosa más que orgullo herido que mora dentro de nosotros. Pero el Señor no quiere eso. Nos dio por eso las aguas de su nombre, para que tomemos su naturaleza. Nos dio su muerte, estas aguas frías de la muerte, para que podamos descender a ellas y decirle, Señor, yo no quiero mi carne, ni los deseos de mi carne. Deja que mueran, Padre mío. Bórralo, quítalo de mí. Pero también están las aguas de su vida, con una nueva vida, diciendo, te doy gracias, mi Dios, por poder servirte. Te rechacen o no, te doy gracias porque yo soy indigno de servirte. Gracias, te bendigo, te doy gracias. De manera que este fundamento es para proteger nuestra voluntad. Cuando alguien nos rechaza, ya no tenemos ganas de seguir sirviendo. Nuestra voluntad cambia. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad todo lo que está buscando es su propio placer y su propia satisfacción. Esta serpiente viene y empieza a trabajar en nuestra voluntad y a cambiar. Y es lo que el Señor quiere que tengamos cuidado. Hay 4 nombres hebreos que el Señor utiliza para describir el áspid o el basilisco en la palabra de Dios. No vamos a entrar en mucho detalle. El primero es akshub, que significa mentir, significa estar al acecho para poder emboscar a alguien, para brincar sobre alguien. Significa hinchar la piel, inflarse. ¿Qué es lo que hace que el orgullo nos afecte tanto? Nos infla. Cuando alguien atenta en contra de lo que nosotros pensamos que merecemos o tenemos o somos. Significa echar la cabeza hacia atrás, lista para atacar. ¿Han visto una serpiente cuando va a atacar? Se hace hacia atrás, lista a lanzarse en un ataque. Eso es lo que significa la primera descripción de este áspid, akshub. La segunda palabra es petén, que significa extender el cuello. ¿Han visto cuando alguien los insulta, qué es lo primero que hacen? Extienden su cuello en enojo, listos para defenderse. La tercera palabra, etzifoni, que viene de zafá, y significa lanzarse en un ataque mientras está uno. La palabra es gisear, pero realmente no es una traducción correcta, pero es un silbido que hacen las serpientes cuando atacan. Entonces es lanzarse en un ataque, siseando, silbando, haciendo un ruido de ataque. La cuarta descripción es cefifón, que significa arrastrarse. Y el orgullo siempre anda buscando una entrada donde poder meterse y donde poder atacar. Vamos a ver una estatura de verdad sobre esta serpiente llamada áspid, o también descrita en la palabra en español como basilisco. Entonces, si dibujan una estatura de verdad, una cruz, pongan en la parte inferior A
muerde. B, detiene o tapa el oído. C, pica. Y 4, se enrosca y se lanza para inyectar el veneno en la voluntad. Vamos entonces a este primer punto y para ello vayamos a Génesis. Esta serpiente de orgullo de basilisco o áspid muerde. Génesis capítulo 49. Vamos a ver dónde empezamos aquí. Vamos a empezar en el versículo 16. En esta porción escritural, Jacob no tiene ya mucho tiempo para vivir y empieza a profetizar sobre sus hijos. Y a algunos les profetizó mal y otros les profetizó bien, porque merecían juicio. Pero aquí en la profecía sobre la tribu de Dan, la encontramos en el versículo 16 y nos dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. El 17 es lo que me importa. Será Dan serpiente junto al camino, cerasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Esta palabra cerasta está traducida, cerasta en algunas versiones y en otra dice áspid o basilisco. Y es la misma palabra en hebreo para describir este tipo de serpiente. La Biblia nos habla de que Dan iba a ser como un áspid. Y es interesante que mencione a Dan. La palabra siempre explica lo que quiere decir en otros lugares. Y vamos al libro de Jueces, por favor. Y vamos a ver uno de los ejemplos clásicos de lo que estamos hablando aquí. En Jueces capítulo 13, tenemos la historia de Sansón. ¿Quién era Sansón? Sansón era un hombre que Dios levantó en un tiempo donde no había sacerdote, no había rey, no había profeta, y levantó una serie de jueces que pudieran servir en un sentido como reyes, sacerdotes y profetas, pero venían a juzgar a Israel y a defender a Israel y juzgar a sus enemigos. Uno de estos jueces fue Sansón. Sansón, ah, desde que nació, recibió un llamamiento muy especial para el nazareato. No se confunda nazareato con nazareno. Nazareno es quien venía de Nazaret, pero nazareato era de un voto de consagración a Dios. Y este voto de consagración era la promesa de ser separado para Dios y no cortar su cabello, significando su sujeción humilde. Una mujer representa con su cabello largo la sujeción humilde y la esposa del Señor va a tener un cabello largo de humildad. De manera que este voto de nazareato votaba en tener la humildad de Dios para caminar sujeto a Él. Y no debía tomar nada fuerte, bebidas alcohólicas, porque no necesitaba ensuciar su templo con ningún tipo de espíritu. Por eso a las bebidas alcohólicas le llaman espíritu, que pudiera desviarlo de Dios y llevarlo en un mal camino. Él había recibido por don esta consagración. ¿Y qué significa consagración? Este don de consagración, ser separado, apartado para Dios. Pero la Biblia nos muestra que este hombre de la tribu de Dan fue mordido por el áspid del orgullo. En el versículo 1 y 2 nos dice,
Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole: He aquí tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. De manera que vemos que desde el principio él había recibido una bendición especial de parte de Dios, de ser apartado para Dios. Pero Sansón, desgraciadamente, fue mordido por esta áspid, representada como una de las mujeres este, de orgullo, mujeres extrañas de orgullo. No tenemos el tiempo de estudiar esto, pero hay 12 mujeres extrañas de orgullo que la Biblia nos enseña. 3 de esas corresponden a este tipo de culebra, el áspido o basilisco. Si van conmigo al libro de Proverbios, capítulo 22. Proverbios, capítulo 22. En el versículo 14 dice: Sima profunda o un hoyo profundo es la boca de las extrañas. Aquel contra el cual estuviere Jehová airado, caerá en ella. ¿Por qué nos dice eso? Porque si hacemos enojar a Dios, ¿y cómo hacemos enojar a Dios? Siendo desobedientes y no prestando atención a lo que Él nos ha dicho que hagamos, nos va a entregar a esta mujer extraña, del orgullo, que nos va a hacer caer en un hoyo, en una cima muy profunda, de la cual no vamos a salir. Vamos, por favor, allí en Proverbios en el capítulo 23. Déjenme ver dónde quiero empezar.